Muy bien, vamos a continuar en nuestro culto hoy día del Señor, que es nuestro culto de domingo, el primer día. ¿Cuántos por años? Yo de más niño o más joven, yo pensaba que el primer día de la semana era lunes y así viví por muchos años, pero luego aprendimos que el primer día de la semana resulta que es domingo y el fin de semana es viernes y sábado. Yo le damos gracias a Dios porque buscar el reino de Dios debe ser ¿qué? ¿Qué enseñó nuestro Señor en la palabra? Primero, y en los estudios y doctrinas que se dan se manejan las prioridades. Lo que el ser humano determine como más importante, pues eso es lo que aparecerá primero en su listado. Y el Señor nos enseña en la ley real de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, dice que habla de las necesidades básicas y válidas de todo ser humano, pero nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que es válido buscar vendrá. Cuando honramos a Dios, Él honra, hermano, ¿sí? Y qué bueno que hoy, el primer día de la semana, el primer domingo del mes de noviembre, por si no se ha dado cuenta, ya estamos en el penúltimo, ¿sí?, mes del año, y hay que retomar fuerzas, hermano. Esto no se acaba hasta que se acabe. Esta carrera es puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es? El autor y consumador de la fe. ¿Cuándo termina? Cuando seamos llevados o cuando Él venga, lo que suceda primero. Pero esta lucha es ¿hasta cuándo? Esta carrera es ¿hasta cuándo, amada familia? Hasta el fin. Y nos manda ese mismo texto a correr con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Tiene cultos que hemos estado hablando de la paciencia. ¿Qué aprendimos en Santiago? ¿Qué dice Santiago, el medio hermano del Señor? Que tengamos por sumo gozo. ¿Qué más? Tened por sumo gozo. ¿Qué es sumo? ¿Qué nos debe dar alegría? Cristiano, si tú estás viniendo y nos visitas por vez primera, escucha. Pero ese es el aviso que Dios nos da. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando alguien en una exposición de la doctrina habla de que paz y prosperidad, eso es para Navidad. Pero el mundo real es sufrimiento, es tribulación. Y todo aquel que determina vivir piadosamente, o sea, cuando dice es alguien pío, o sea, busca las cosas de Dios. Cuando alguien determina comprometerse más, incentivado por el Espíritu Santo en nosotros, y te metes más, dice, todo aquel que quiera vivir píamente, no impíamente, píamente padecerá persecución. ¿Y cuál es la señal que usted se está metiendo más con el Señor? Sientes el fuego alrededor, ¿verdad? Y entonces hay maldiciones sobre tu vida y dices, y ahora que soy cristiano tengo más enemigos. Es correcto. Es correcto. Porque ahora sin causa te van a aborrecer. Hasta tu familia, hermano. Él vino a meter espada, su santa y sagrada boca lo dijo. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que bienvenido al campo de guerra, hermano. Cuando usted oiga profetizar a alguien que le predica paz y prosperidad en este año y todo lo demás, dígale, esos son falsos profetas que engañan a mi pueblo, dice. ¿Profetizando qué? Paz, paz, y no los mandé a eso. Es más, la Escritura dice, no hay paz para los impíos. No hay paz para los malos. Pero nosotros podemos tener paz, diga el que está a su lado, en medio de la tormenta. Pero debe tener cuidado de algo, hermano. Dígale al que está a su lado, cuídate de no convertirte en la tormenta que estás enfrentando.
Hijos de ira, lo vimos la clase pasada. ¿Sí se entendió? Cuídate de no convertirte en ¿qué? En la tormenta que estás enfrentando, porque entonces ya se perdió. Debemos mantener ¿qué? Y para eso es la paciencia. Por eso dice Santiago, tened por sumo, hermanos míos, no es para todos, es para los nacidos de nuevo en la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Qué son diversas? Diversas. ¿Sí? Y van a impactar sobre todo nuestro ser, como dice la Escritura. ¿Y cómo se confirma? Se compone todo nuestro ser en la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Cuando no hemos nacido de nuevo, somos criaturas o personas naturales. ¿Quién es una persona natural? Que solamente es cuerpo y alma. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando nacemos por el Espíritu, esa extraña operación que dice la Escritura, entonces podemos entender las cosas de Dios. Podemos venir y cantar y gozarnos en el Señor y cantar con emoción. Porque muchas veces se critica que nosotros, los que abrazamos más el tema de la Biblia, de la iglesia, de la reforma, como que dice, es que ahí matan el espíritu. Imagínate, qué poderosos seríamos, ¿no? Pero están hablando de la emoción. Amados, ¿es válido emocionarse? Sí, pero recuerde a lo que se nos alerta, el peligro de los ismos. Dígale a su compañero de ahí, peligro de los ismos. ¿Cuáles son los ismos? Emoción, y cuando le ismo es emocionalismo, o sea, se busca en un culto básicamente, premeditadamente emocionar, ¿sí? Y la música no te pide permiso. La música llega y golpea el inconsciente. ¿Cuántos se han hallado tarareando y están en odio, están oyendo la música? Y más nosotros que somos ¿qué? ¿Sí? Fuimos criados ¿con qué? Con danzón, somos musicales. Ahora, ¿quién nos creó a nosotros? ¿El diablo? No, Dios. ¿Y a quién le gusta la música? A Dios le gusta la alabanza. Tan es así que dice que cuando su pueblo alaba, Dios baja, Dios desciende. Y cuando nosotros cantamos la palabra, ¿qué sucede con nosotros? Dice, poned gloria en la alabanza. Con toda tu fuerza, con toda tu pasión, hermano. Pero ahora ya terminamos la alabanza. ¿Y cómo le iría a usted que alguien por allá en la esquina se hubiera quedado conectado? Y alábalo, y ra. Es decir, hermano, el culto, dice en 1 Corintios, es de orden. Y no habla de orden así como muertos frescos. De veras que ahora están celebrando, pues veo poca gente. Y empezamos tarde. Andan en los panteones. Pero bueno, esa es la paciencia. Dice que tenemos que gozarnos en las pruebas porque ¿qué va a producir? Santiago, ¿qué dice? ¿Lo tenemos ahí todavía? No, bueno, no lo pongas, solo es ahí. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Impacta qué? El cuerpo, la prueba, la salud, y que ya naciste de nuevo, tu alma, lo espiritual. ¿Cuántos están batallando, hermano? O nada más yo soy el que sufre. Desvelos, ansiedades. Sube el ritmo cardíaco. ¿Sí o no? Dolores. Ay, me amanecí torcido. Es que en lugar de reposar, le digo a mi esposa, me levanté crocante hoy. O sea, todo. Pero ya pasando un tiempo ya empieza a fluir la sangre y ya entra líquido y dejamos de tronar. Así que ánimo, diga que está a su lado, se te va a ir el dolor. Entonces, tenemos lucha, hermano. Y mayormente nuestra lucha, como dice Efesios 6, que nuestra lucha no es. Hermano, no se pelee con su hermano. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona a tus hermanos para que entonces seas ¿qué?
Perdonado. Nuestra lucha es espiritual primariamente, hermano. Deje de pelear con carne y sangre. Diga que está a su lado, nuestra lucha es espiritual. ¿Sí está ahí? Nuestra lucha es espiritual. Ahora, si el fruto del Espíritu Santo es paciencia, ¿por qué Dios nos mete en diversas pruebas? ¿Para qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amado, es necesaria la paciencia, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabe que este don del Espíritu Santo en nosotros ya está cuando somos habitados por el Espíritu Santo y nos da vida, nos convertimos en ¿qué? Receptáculo o templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Y de ahí gozo. ¿Se da cuenta? No hay nada como que no es que yo soy cristiano, de ortodoxo y de sana doctrina. Nada, estás amargado. Sí. Pero el fruto ¿qué? ¿En qué lugar aparece? Recuerde la regla. En un párrafo, en un contexto, en un versículo, la palabra que aparece antes que otra tiene mayor importancia que el que continúa. Más el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Dios es amor. Y después de ahí, gozo. Amado, es importante el gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Quién lo dijo? David, después de que pecó. Amado, el pecado no nos quita la salvación, porque la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Qué nos quita? El gozo de la salvación. Está ahí. El gozo de la salvación. Cuando usted y yo pecamos, ¿cómo andamos? Sabemos, hermano. Y nuestra conciencia nos acusa. Pecaste. Sí está ahí. Entonces, ¿qué celebramos? ¿Sabe que qué día cayó 31 de octubre? Es sumamente importante para los cristianos, hermano. ¿Sabe que el 31 de octubre, un 31 de octubre de 1517, el ex sacerdote Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las cuales argumentaba contra el clero católico? Él era del clero, él era sacerdote, pero cuando empezaron el tema de vender la salvación, entonces él se encontró con Romanos, que la justicia de Dios es, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Martín Lutero se encuentra con todo eso. Dice, ¿cómo vamos a comprar? El tema hoy día siguen con las bulas. Si no ofrendas, te va a caer la maldición. Yo he oído pastores, hermano, y ancianos en las iglesias. ¿Sabe qué dice? Si no le das al Señor, se lo vas a dar al mecánico. Yo le digo, yo ni coche tengo. Pero tu refrigerador, ¿sí o no es una amenaza? Si no se lo das al Señor, se lo vas a dar al médico. ¿Y qué te están maldiciendo? Te vas a enfermar. Y no concuerda con la palabra, porque la palabra en Corintios dice que ninguno dé con tristeza ni por obligación, porque Dios ama que al dador alegre. Hermano, no es el diezmo. El diezmo tiene la connotación que es obligado. ¿Qué otra cosa tiene el diezmo? No es dinero, era comida. ¿Y a quién tenías que dárselo? A los levitas. O sea, si alguien que te exige el diezmo, tú tienes que decirle, pero a ver, compruébame que tú eres de la tribu de Leví y que eres judío. Ya nadie puede comprobarlo, ya todos los registros se perdieron en la destrucción del templo. Sí saben que son judíos, pero no saben a qué tribu pertenecen. ¿Usted a qué tribu pertenece, hermano? O sea, si alguien exige el diezmo, ¿y el diezmo es qué? Es alimento. Malaquías 3 dice, ya haya alimento en mi casa. Ahora, ¿cómo se sostiene la obra? Voluntariamente, hermano. Ese es el desafío.
Si una iglesia no se sostiene, es que Dios no está ahí. Si un ministerio no se sostiene, es que Dios no lo llamó. Se regrese a trabajar secularmente. Y si Dios llama a alguien, tiene que cortar ¿qué? ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Cuando pasó, le pone el manto y él sigue. Y va corriendo Eliseo y le dice, mi señor, es que todavía, dice, ¿qué te hice? Dice Elías, ¿yo a ti qué? El llamado. Entonces regresa Eliseo y ¿qué hace con la yunta de bueyes que tenía? Dice que con el arado lo usó de leña y los bueyes, hizo barbacoa y le dio a comer a todos y siguió. Es que es así, hermano. Dios es celoso cuando te llama al ministerio, ¿eh? No vaya a pensar de que, entonces tengo que dejar mi trabajo, mis estudios. No. Pero en la figura, sí, hermano. El llamado te va a costar ¿qué? Todo. Vas a poner a Dios ¿en qué lugar? A Cristo, tu Señor. Dice que el que poniendo la mano en el arado voltea atrás, el surco le va a salir chueco. Así es ese refrán. No, así es ese refrán. Se oye jocoso, pero así es el refrán ese. O sea, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Así que, amados, alégrese. Le decía yo que celebramos los cristianos el 31 de octubre. Usted es cristiano, hermano. Celebramos el nacimiento de la iglesia protestante, porque la iglesia que estaba, la que sale de los padres de la iglesia primitiva, fue la iglesia católica. Y lo estaban haciendo bien hasta que, como todos, se desviaron y empezaron a lucrar con el poder en todos los aspectos. Y Martín Lutero llegó ahí a la iglesia en las puertas de Wittenberg y clavó. Y esos martillazos que puso retumbaron por toda Europa. Tristemente, América nos llegó más tarde, hermano, porque ya nos habían invadido los españoles y nos habían, ¿qué? Asfixiado con su religión. Y en el nombre del Señor mataban a los nativos y les robaron todo, hermano. Esa es la historia. ¿Sí se oye? Ahora, pero tenemos un enemigo y se mete por las tradiciones. Los celtas que vinieron de Irlanda trajeron sus arbolitos de Navidad. ¿Y sabe qué es lo que ahora se celebra? En lugar de ser el día de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La iglesia reformada, semper reformatum. O sea, es la iglesia que Calvino dice los 5 puntos de la iglesia reformada. Solo por gracia. A ver, los estudiantes, solo por fe, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Si usted se graba esos 5 puntos, usted va a estar anclado. Porque esa es la base de nuestras iglesias evangélicas. La salvación es solo por gracia, solo por fe, a través de las escrituras, solo a través de Cristo y todo para la gloria de Dios. Grábeselo y con eso no hay obras. Las obras son después, como fruto que valida que somos hijos de Dios. Pero ¿qué hace el enemigo, hermano? Diga que está a su lado, no te duermas porque tu enemigo no duerme. Díselo, anda como león rugiente, primera de Pedro 5, versículo 8. Velad y orad. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no duerme. Ya ve el dicho, porque el mexicano es bueno para los dichos, ¿sí o no? Dice, al que madruga, Dios lo ayuda, dice. Y luego dice, y para uno que madruga, otro que no duerme. Sí, le estaba diciendo a un papá, y no que dice la palabra que al que madruga, Dios lo ayuda. Dice, salí temprano, dice, y me asaltaron. Ah, dice, es que el que te asaltó no durmió. ¿Por qué es tan serio usted? Quisiera que fueran serios, si fuéramos serios para el pecado, pero alegres para las cosas de Dios. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Sabe qué se celebra el 31 de octubre? Es las vísperas del Día de los Muertos. Y muchos por aquí andan en los panteones o aprovecharon el puente, visitando los muertos.
Y el 31 de octubre se estableció por la tradición celta el Día de los Muertos. Pero ¿sabe ahora en qué devino todo eso? El 31 de octubre se celebra el mundo. El diablo no tiene nada, hermano, que el día de cumpleaños de Satanás. Satanás no tiene derecho a ni un día, todo es de Dios, él es ladrón. Pero sí saben que el 31 de octubre se celebra como víspera de Halloween, el cumpleaños de Satanás. ¿Cómo la ve? Y nosotros decimos que Satanás no tiene ni parte ni suerte en la creación. Él es ladrón. Así que tenga cuidado, hermano, ahora porque se presenta como cultural. Y las autoridades fomentan la cultura y en las escuelas. Y anoche hasta acá se oían los cohetes y las marimbas y todo. ¿Y celebrando qué? La muerte. Celebrando al príncipe de las tinieblas. Pero aquellos que tienen entendimiento, que fueron libertados, sabemos a quién qué. A quién adoramos. Dice que los sabios que vinieron de Oriente, encuentran a la madre y al niño. No nombran a José, no sabemos por qué, pero ahí en Mateo no dice. Pero sí dice que los sabios, al ver al niño, le adoraron. Y estaba la mamá. ¿Y por qué no adoraron a la mamá? Porque los sabios no se confunden. Los sabios saben en quién y a quién es el mandato de adorar. Ok. Ahora vamos a la lectura, vamos a continuar. ¿Sí, hasta aquí está oyendo? Muy bien. Imagínense, me gusta mucho la historia, cómo enseñaban desde que inicia la Reforma, porque eran reuniones, sermones de horas, hermano, estudiando. Pero hoy día no podemos ignorar que estamos en un mundo y que hay una cultura. ¿Y la cultura tiene que ver con qué? Con idioma, con costumbres, con tradiciones. No estamos en contra de las tradiciones porque nosotros somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. No nos vamos a poner a pelear ni a hacer prédicas nos decía un pastor en Puebla que nos estaba enseñando. Y si por favor, muchachos, no hagan predicaciones del diario. O sea, leen las noticias, este domingo pasó algo y sobre eso voy a predicar. No, prepárense. Ahora, mis amados, estamos en el tiempo de lo instantáneo. ¿Qué es lo que tiene éxito? ¿Los videos largos en las redes sociales? No. ¿Qué es lo que tiene éxito? Las rebanadas nada más. Y van y un pedacito y un pedacito y un pedacito. Y ponte a discernir un estudio teológico largo y dices, ay no, qué pereza. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo tiene un plan. Y si usted y yo no tenemos un plan, estamos liquidados. El mundo tiene un plan. El mundo es astuto. ¿Por qué? ¿Quién dirige el mundo? El príncipe de la potestad del aire. Y es sumamente ¿qué? Astuto. Es astuto. Con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces estamos en la era, recuerde que estamos en la era del relativismo. ¿Qué es el relativismo? O sea que lo que para ti es verdad, para mí no. Pero todos tenemos que respetarnos. No, o sea, tú así lo concibes, yo no. Pero ¿cuál es el absoluto? La palabra de Dios. Y esa es nuestra lucha. Pero tristemente hay iglesias que ya cayeron en el relativismo. O sea, pues yo aquí leo y les pregunto, ¿cómo lo entiende usted, hermano? No es como lo entiende. La Biblia es un mensaje absoluto. Fuera de Cristo no hay salvación. Punto. No hay que... un ejemplo de relativismo, siempre lo pongo. ¿El café es malo o es bueno? ¿El café quita el sueño o da sueño? Es relativo. Yo el café si lo tomo después de las 3, tengo que corregir mi acento jarocho. Después de las 3 de la tarde yo ya no duermo. Me voy hasta el otro día. Pero conozco gente de la congregación y hermanos muy amados que me dicen, no, pastor, yo para dormir un cafecito.
¿Cuál es la verdad de él? ¿Que el café da sueño? ¿Cuál es mi verdad? ¿Que el café? Ahora, ¿cuál es la verdad verdadera? Se le hace un análisis al café y sí, por la cafeína, o sea, no es fábula, es real. Por la cafeína altera, y si de por sí ya eres ¿qué? Hiper. Pero vivimos en esta era y es de lo instantáneo. Antes uno veía historias de hombres y mujeres que perseveraban decenas de años para hacer un patrimonio. ¿Contra qué nos enfrentamos hoy día? Contra el crimen organizado, porque quieren el dinero ¿qué? No, fácil no, rápido sí. Dinero fácil no, hermano. Porque aunque sean los jefes y dueños de todo, no duermen porque tienen que estar cuidando ¿qué? ¿O a poco hay ¿cómo se dice? Fidelidad entre ellos. No, el que está sirviéndote, ese quiere tu puesto. Y ellos no duermen, o sea, dinero fácil no. Dinero rápido y mucho dinero. Entonces, ¿y por qué es un mar contra el que se enfrenta la humanidad? Porque es lo cultural. Se le ha enseñado a los hijos ahora ¿qué? Rápido, un trabajo, un buen trabajo, estudiar para que tengas dinero. ¿Y por qué no se les enseña que el día malo, el día que te venga lo que Dios tiene reservado y no tiene sustento, el dinero no te sirve? Los honores, premios y diplomas no te sirven. Lo único que sostiene es el fundamento, se llama Jesucristo. Y Él es el Señor, aleluya, de señores, Rey de reyes. Pondrás tu esperanza en las riquezas, ¿verdad? Así dice el proverbio. Si sabes que le saldrán alas como águilas y volarán. El dinero viene fácil, se va más fácil. Pero ¿a dónde quiero ir con esta introducción? ¿Ya qué tiempo llevo? En la introducción. Y le he dicho por qué es tan pesado para los predicadores hoy día, los que nos esforzamos en dar la palabra, por el tiempo. Porque estamos en el tiempo de lo instantáneo. Ya no quieren venir y oír, no, ya al grano, pastor, vámonos. ¿Cuál es la verdad central? Díganos y aplíquela y vámonos. A eso hemos ido. Por eso se extrañan los tiempos donde no teníamos tanta invasión de los medios electrónicos y era de leer y escuchar, y eran otros tiempos. Hoy día tenemos una iglesia volátil. Un pastor muy amado hace 25 años, no, 20, me dijo, lo invitaron a Estados Unidos a una boda. Buen hombre, buen maestro. Me dice, oye, Tabito, ven, dice, ¿cómo ves? Dice, la iglesia del aire. Hace 20 años. Yo le dije, ¿qué es eso, pastor? Sí, dice que hoy día la iglesia ya no se congrega. Ahorita en Estados Unidos, dice, ya se quedan en sus casas y es a través de sus televisores, iglesias, cultos, a través de la... ¿Y ahora cómo estamos, hermano? Peor, porque hay iglesias que ya todo es virtual. Todo es virtual. ¿Y todo es qué? Rápido, y tú puedes escoger, dice, se amontonarán, ¿qué? ¿Quién se amontonará? Profetas conforme a su propia. La gente dice, este sí me gusta, este también, este no, porque este habla de arrepentimiento, de pecado, de infierno. Ay, no, dale, no me gusta. ¿Sí se da cuenta? Somos selectivos, hermano. Ahora imagínense el problema que yo tengo, que no se me duerma, que tengo, porque no puedes predicar un mensaje en 20 minutos. ¿Sabe que hoy día en los institutos te dicen, no, una predicación activa, 30 minutos y ya, porque, pues mejor vámonos. Amado, sermoncitos hacen cristianitos. Voy de este lado. Sermoncitos hacen cristianitos. Sí, o sea, de papel, hermano, de cera. No, hay que predicar la palabra. Ese es el propósito.
¿Qué le dice Pablo a su discípulo Timoteo? Te encarezco. Imagínese usted el protocolo que usa ahí en 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y a muertos en su retorno. Mire todo el... ¿Para qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, le dice. Hoy día reprendes a alguien en la iglesia y se va, hermano. ¿Qué se atreve ese hombre a llamarme la atención? ¿Sí está aquí? Con toda paciencia y doctrina. Doctrina tenemos que disciplinar. En una iglesia, si no hay disciplina, está condenada al... Así que siga dándome su tiempo, ojitos acá. Abrimos, ok, gracias porque me están avisando. Vamos a poner nuestros celulares en modo avión, ¿sí? Si eres médico partero o médico de urgenciólogo, puedes tenerlo. Pero si no, mire, yo en mi celular traigo, ¿sí? Ok, póngalo en modo... Vamos a volar, modo avión. Mateo capítulo 6. Dice Jesús y la oración. Ahora le confieso algo. Cuando Dios me da una palabra, a veces la recibo fácil. Digo, amén, amén. Mateo capítulo 6, Jesús y la oración. Es la ley real, ¿sí? El sermón del monte. Recuerde, comienza en capítulo 5 de Mateo y acaba en el 7, o acaba en el 8, desciende del monte. Es conocido como la ley real, ¿sí? Lo que el Señor viene afirmando y quitando todas las añadiduras de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, que ya le habían añadido a la ley moral de Dios. Y le decía que muchas veces cuando Dios me da una palabra y la recibo y digo, amén, esto voy a predicar porque... A mí me bendijo y yo sé que a tu pueblo, Señor, le va a bendecir. Pero ahora que el Señor sabe qué mensaje me habló. Para la iglesia vigilante, dice. Velad y orad. Yo dije, ay, Padre, eso no les gusta. ¿Sabes qué pensé? Yo dije, es que eso, hablar de la oración, es causa perdida. La gente está impaciente, no se detiene, hermano. Los cristianos no se detienen a orar. Los ves saliendo intempestivamente y hasta se persinan rápido y guarda, no, Señor. Pero nosotros tenemos que predicar. ¿Exhortar qué? ¿A tiempo? Fuera de tiempo. Damos lectura a lo que ya leyó nuestro hermano José en la apertura. Vea usted cuando está hablando en estas tres columnas, el dar, el orar y el ayunar. ¿Sí está ahí? Muy bien. Y hay un pero, dice así, el verso 2, Mateo 6:2, cuando pues des limosna. Verso 5, y cuando ores. Ese cuando, ¿sí? Verso 16, cuando ayunéis. El Señor Jesucristo da por hecho, sí o sí, que el cristiano, ¿qué? Da, que el cristiano ora y que el cristiano ayuna. ¿Sí se entiende? O sea, da por hecho, cuando des, no te tomes selfies dando, porque no funciona así. ¿Sí? Ya ve que los políticos llevaban sus despensas ahora para acá, para las tragedias de Veracruz, y con la selfie no sirve. Dice la Biblia que cuando des, ¿qué dice? Que tengas cuidado de no tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las iglesias. Sinagoga es templo judío. Muy bien. Y cuando ores, son tres columnas para el cristiano, de boca de nuestro Salvador: dar, orar y ayunar. Cuando des, cuando ores. ¿Cuándo oras, hermano? Y cuando ores,
Vea que se repite qué adjetivo calificativo, hipócritas. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les fascina ¿qué? Orar en público. Amantísimo Señor. ¿Sabe que la oración es, la hora de la oración en el pueblo judío hebreo era 6 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, la hora de la oración? Y dicen los comentaristas que había rabinos que deliberadamente calculaban que los tomara la hora de la oración, porque tenías que hacerlo en el templo, pero no en las esquinas ni en las plazas. Pero si yo digo, ya son ¿qué? 10 para las 3, la hora de la oración, pues voy a hacer como que voy de compras. Y sé que me va a llegar la hora de la oración en la plaza. Y yo tengo que hacerlo, hermano. Entonces se paraban y se mecían. ¿Se ha visto cómo se mecen? ¿Sí? La ofrenda mecida. ¿Sí? Y comenzaban a recitar el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y empezaban a recitar cómo lo sacó de Egipto. Y la gente cuando pasaba, ¿qué veía? Que eran muy religiosos. Pero ¿qué dice el Señor? Que eso no lo hagamos nosotros. Hay gente que les gusta orar y oran mucho, pero en público. Pero es hacer la actividad, el dar, ¿en dónde? En secreto. El orar, en secreto. Y el ayunar, en secreto. Para que tu Padre que ve. No queremos agradar a la gente, que nos vea la gente, hermano. Hay gente que es muy religiosa y le encanta que los vean, hermano. ¿Sí? Pero ¿a quién buscamos agradar? Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. ¿A quién buscamos agradar? Dice, el Padre que me envió no me ha dejado solo. Jesús, nuestro Señor de gloria, le está diciendo a sus discípulos, ustedes me van a dejar. Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Dice, pero el Padre que me envió no me ha dejado solo. Nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago los domingos siempre lo que le agrada. Ese es el propósito de la vida del cristiano, agradar a Dios. No vivir para qué, para agradar al mundo. Porque entonces dependes de eso. Eres siervo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Eres siervo de los hombres y no de Dios. Hermano, no tenemos que probarle nada al mundo. Tenemos que vivir en nuestro caminar, es sinónimo de nuestro andar diario. ¿Quién es el que ve el corazón en lo secreto? Y Él nos recompensa en público. Amén. Gloria a su nombre. Entonces dice el Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, ¿qué? Miren el adjetivo, dice, ellos aman el orar en pie en las iglesias y en las esquinas de las calles con el propósito de ser vistos de los hombres. Esa es su recompensa. ¿Qué? El brillo de la gente. Pues, wow, ese sí es religioso, esa sí es cristiana, mira, ay. Debemos tener cuidado, porque tenemos un problema, usted y yo, usted más que yo. ¿Cuál es el ADN de la tentación? Y serás como Dios. ¿Cuál es el problema suyo y mío? El diocentrismo, la egolatría. Por eso hay iglesias que caen en eso, hermano, en agradar a la congregación. Y se hacen cultos al gusto del congregante, como una mesa en un restaurante. Y los cantos deben de ser ¿para qué? Para que se sienta bien el que vino. Y no, eso no debe de ser así. Debe ser, de hecho la Biblia es cristocéntrica. La iglesia debe ser ¿qué? Cristocéntrica. Toda nuestra liturgia tiene que ser ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Y hay cantos que te pueden gustar o no, pero la alabanza es para Dios, para Él. Dice pues, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La gloria efímera, que es cuando te reconocen tu cristianismo. No busques eso, hermano. Es más, es batalla perdida, hermano.
porque vas a ser esclavo a la aprobación del mundo. Y ahora lo hizo bien, pero ahora lo hizo mal, me reprendió. Ahora está mal. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en las traducciones dice aquí que a donde iban a entrar era su lugar donde guardaban las cosas valiosas. ¿Sí? Y debemos tener como un tiempo valioso el apartarnos para orar a Él. Se da cuenta que hablar de la oración en la iglesia, en un culto de domingo, yo le confieso, cuando el Señor me da la palabra, le dije, ay Señor, es que esa es causa perdida. Me llegó porque así se expresaba mi papá de mí, éramos 8 hijos, y cuando decían, oye, que Gustavo decía, mi papá decía, ay, es que esa es causa perdida. ¿Será causa perdida hablar de la oración hoy día? Anímeme. Lo fundamental, Él lo manda. Y mire que dice en el verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los que no conocen a Dios, los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hacer oraciones que rimbombantes, largas, amantísimo Dios que moras en los cielos, y empiezan con su rollo. Y en secreto, no oran. En secreto ¿cómo se diría? Consumen una película, ¿cómo le llaman ahora cuando dicen es película o bien que saben, series. Y en serio, se llevan a veces, amanecen, velan. No, ya vamos a terminar, pero mira, ya es el capítulo 7, ya 3 más y ya. Pero le decimos eso, ora, vela, porque hoy se llama el sermón la iglesia vigilante. ¿Se ha visto usted cuando pasamos y te ponen, cuidado, vecinos vigilantes? Es nada más puro señuelo para espantar, no vigilan nada, hermano, si ni siquiera están allí. Pero se anuncia, ¿verdad? Como aquel que dice, cuidado con el perro, no lo vaya a pisar. Así igual dice, vecinos vigilantes, hermano, y el título es Iglesia Vigilante. ¿Qué es un vigilante? Uno que está atento, que está cuidando un bien. También dice los centinelas. ¿Qué es un centinela? Lo mismo, un vigilante. ¿Y a cuántos les gusta el título de centinela? No de apóstol, de pastor, de pastora, no. A mí me llama mucho la atención y conforme a mi ego me gusta llamarme, yo soy un centinela. ¿Qué hace un centinela? ¿Cuiden el día? No, cuiden la noche. Porque el enemigo llega de día, llega de noche. Y le dice Dios a Ezequiel en Ezequiel capítulo 33, porque Ezequiel habla de que él es un centinela, un velador, ¿sí? Porque de noche es más difícil ver al enemigo. ¿Está entendiendo la metáfora? Amado, si usted se da cuenta que viene el enemigo, ¿qué? O viene el ladrón, usted se apercibe. Pero va a venir, ¿qué? En la oscuridad. Luz y tinieblas. ¿Él se mueve en dónde? Él es el príncipe de la potestad del aire. Las tinieblas van con él. No hay luz en él, no hay verdad en él, todo es mentira. Y usted, cristiano, debe estar ¿qué? Oye, podemos ir a una fiesta o tal que van a celebrar, pues Halloween es cultural, y pues vamos y todo. Hermano, velar y orar para que no caigáis en la tentación. Sigue diciendo, no uses vanas repeticiones. Verso 8, no os hagáis pues, ¿qué? Semejantes, parecidos a ellos, porque vuestro Padre sabe, hermano, nuestro Dios es omnisciente, ¿sí o no? Hemos aprendido, ¿verdad? ¿De qué cosas tenéis necesidad? Wow, antes que vosotros le pidáis. Y dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así. Vea usted la guía de oración que
enseña nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, ¿qué es el reino? Sabe que el reino, esa terminología para nosotros no nos es familiar. Pero aquí, el reino comienza en el Edén. Todo lo demás no era Edén, era árido. Pero el hombre perdió ¿qué? El reino. Y tuvo que venir otro hombre a recuperar el reino. Y ahora nosotros tenemos que predicar este evangelio del reino ¿a qué? Establecerlo en todo el mundo. ¿Sí? Dice más. Vosotros pues oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El versículo 11, repítalo conmigo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, lo hacemos. No es opción, porque luego el Señor lo aplica. Dice el verso 13. ¿Sabe que cuando llego a la iglesia este versículo a mí me daba vuelta, hermano? O sea, no me acababa de... No que estuviera mal, yo no lo entendía. Porque dice esto: y no nos metas en tentación. O sea, Dios nos mete en tentación. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. ¿Qué más dice? Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga más su palabra. Entonces, cuando yo comencé, hermano, y aún sigo sin entenderlo plenamente, pero sí me daba dolor de cabeza. Y digo, bueno, si Dios es bueno, ¿cómo Dios nos va a meter en tentación? ¿Cómo va a hacer esto? Santiago capítulo 1, lo que estuvimos leyendo, sí, cuando estamos en diversas pruebas debemos ¿de qué? De regocijarnos cuando estemos en medio de diversas pruebas. Y dice Santiago 1:13, puedes poner Santiago 1:13, y si tiene destreza bíblica, véalo. Soportando las pruebas, pero a las pruebas también se le llama ¿qué? Tentación. La fe es más valiosa que el oro. Y el oro es ¿qué? Probado con fuego. Así la fe, que es más valiosa que el oro, tu fe va a ser probada con... Pero ¿dónde es que nosotros como que entendemos mal cuando dice la fe va a ser probada? En otras expresiones, traducciones dice la fe va a ser purificada. ¿Tiene que ser qué? Quitarle la escoria y que se haga cada vez más pura. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un cristiano al devenir de los días, de las semanas, de los meses y de los años? Que su fe sea más pura. Pero es necesario que sea ¿qué? Probado, sometido al fuego. Por eso es que Santiago comienza su diatriba diciendo: siéntanse gozosos cuando estén en medio, ¿sí? Os halléis en diversas pruebas. Ese es el tema. Entonces, ¿es válido en la oración del Padre Nuestro decirle: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? ¿Es válido? Amado, es que aquí no es relativo, no es que ¿qué piensas tú de eso? Es que dice contundentemente la palabra. Pero ¿por qué debemos decir nosotros no nos metas en prueba? Amado, porque es de sabio ¿qué? ¿Cuántos oran así? Padre, tuyo es el reino y tú, lo que tú haces está bien hecho, pero Señor, no, yo no quiero ser probado. Tengo temor. ¿Cuántos tienen temor? Yo oía una canción y después que la escuché y la entendí, dije, no me gusta esa canción. Y el otro día tenía yo
el aparato ese abierto, y estaba ahí con mi esposa y la hermana Amparo, y puse y le dije, esa canción me da miedo. Porque ¿qué dice? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo dije, ¿qué está cantando? No me quebrante, Señor. Porque antes del quebrantamiento, ¿qué es? Dice David, soberbio andaba yo. Entonces decirle, Padre, cuídame, y sobre toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón. ¿Sabes cuándo es que estás más propenso a ser quebrado? ¿Cuándo? Pero ¿por qué viene la soberbia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una iglesia, hermano, tranquila, y nos va bien, y tenemos un buen nombre, y no hemos tenido escándalos gravosos, y ya la gente nos respeta, y yo digo, me siento bien, ¿sabes qué? Vamos triunfando. Ese es el lugar exacto para ser quebrado. Está ahí. Cuando yo digo, no, diablito, tú no sabes quién soy yo soy un gigante de la fe. Te estás metiendo al fuego. Porque estás probando que eres ¿qué? Soberbio. Y a los soberbios Dios los quiebra por amor. Y eso es difícil de entender. Por eso el tema, cuídame de que mi corazón, mis pecados ocultos, la soberbia. Yo a veces me creo mucho, hermano. No sé usted, pero yo tengo ese problema. Y tiene que venir a mi mente Romanos 12. Ninguno, digo pues por la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe. ¿Cuántos se sienten así como que la verdad decimos y hemos oído, verdad? La última Coca-Cola en el desierto, fría, y le digo yo, y de envase de cristal. Yo no sé usted, hermano, pero yo a veces sí como que no piso el suelo, valga la redundancia. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando llego a tener un dinerito, porque soy pobre, hermano, llego a tener un dinerito, no, ya voy a comer a algún lado y llega el mesero y qué, pero no, si yo no te estoy preguntando cuánto vale, tráelo. Soy espejo y me reflejo. Pero cuando viene la tormenta, el viento huracanado y se lleva toda la pajita, allá ando que no tengo, decía mi mamá, ni sal para un huevo, ¿no? Allá ando orando hasta en lengua. Oh, Señor, ah, mire qué bonito. Porque Dios, por amor, nos humilla. Porque el alto y sublime no desciende con los poderosos de la tierra, sino que Él habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. Por eso David, que es una historia muy conocida, sí sabe, ¿no?, que David cayó. Y si cayó David, dile a la David que tienes al lado o al David que tienes enfrente, dile, si cayó David, que era el dulce cantor de Israel, y vemos cómo Dios lo fortaleció, tipo de Cristo, y vemos cómo David, ¿qué, hermano? Todos los enemigos que se levantaron contra él ya en su reinado, vencía a todos. Y ahí está en 2 de Samuel, creo 11 en adelante, no lo busque porque vamos rápido. Yo doy por hecho que usted sabe la historia de David, ¿sí o no? Ok, entonces también los que están oyendo saben la historia de David. Una historia muy conocida, harto conocida. Y él escribe, antes del quebrantamiento, ¿qué dice David? Soberbio andaba yo. Bueno me es el haber sido quebrantado. ¿Cuándo es que estamos al borde del precipicio, hermano? Cuando andamos en soberbia. ¿Qué es eso? Ese sentimiento. El decir, yo sé que Dios me tiene un aprecio especial. Sí, porque me cuida como la niña de sus ojos y me empiezo a echar ¿qué? Incienso. ¿Sí? Y no hay nadie como yo. Y David le dijo, Señor, si permites que me alcancen, en un salmo le dice, y me maten en el camposanto, en el cementerio, ahí no hay alabanza. ¿Qué le está diciendo David?
Si tú permites que me alcance Saúl y me maten, ¿quién te va a cantar? Como yo. Si yo no predico aquí, hermano, ¿quién va a predicar? No hay. Seguramente Dios está necesitando. No hay indispensables. Debemos reconocer que es por su gracia. Y mejor quebrantarnos antes de ser quebrantado. ¿Y qué tenemos que orar? No me metas en tentación. Porque mi corazón es ¿qué? En mi corazón hay un enemigo, hermano. Yo tengo mi Judas personal y particular en mi corazón. Es engañoso mi corazón. Y me tienta. No, hombre, tú puedes pasar por fuego. ¿Seguro? ¿Usted puede pasar por fuego? Pero ¿cómo cayó David en tentación? ¿Dejó de qué? De velar y de orar. Y ya estaban en su terrado, usted ya se sabe la historia. ¿Y dónde estaba Joab, su capitán? En guerra. ¿Y David qué dijo? Lo que dijo Israel en el desierto. Otra vez este pan tan liviano. Pan del cielo todos los días, hermano. ¿Cuántos somos así? ¡Cristo vive! ¿Cuántos somos así? Arracheras otra vez. ¡Ay, Dios! Estrenando, sí, estrenando. Esto, el otro. Somos vanagloriosos. Usted más que yo, me gusta provocarlo. Yo corro, ¿no? Creo que sí. Y David llegó a ¿qué? A decir, ¿para qué voy a la guerra si yo gano todo? Y entonces, en el tiempo que los reyes van a la guerra, ¿qué hizo David? ¿No fue? Estaba en su terrado y se levantó, dice, y una tarde a levantarse. O sea, ¿se levantó a qué hora? ¿Cuándo hay que buscar a Dios? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed tu alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. ¿En qué momento andaba David, hermano? Cuando David te habla del desierto, que era su fortaleza, cuando Saúl y todo el ejército lo perseguía y él se escondía en las montañas en el desierto. Y escribió inspirado sus mejores salmos. Cuando todo te va bien y engorda tu vientre, hermano, ya no te sale el espíritu de nada. Ya eres un pastor rico, un hermano rico y próspero. Tú dices, ¿qué falta me hace Dios? Nada. Y ese es el punto exacto para qué. Ya entraste en tentación. Se metió el diablo, hermano. Usted ha oído hablar de ese que Dios le dijo, Jesús, y no lo dije mal, Jesús es Dios. Dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Que cuando tomó el bocado, dice, Satanás entró a su corazón. La tentación es, pasa y toca la puerta. Y si tú estás vigilante, no se abre. Pero cuando empiezas a ser seducido, ¿qué? Me voy a asomar a ver quién es, y ya sabes quién es. ¿Me está entendiendo la alegoría? ¿Para qué te asomas? ¿Sí está ahí? Entonces, ¿qué hizo Judas, hermano? El Señor le acababa de enseñar a ellos. Judas, no me lo desprecie sin leer todo el contexto. Judas lo llamó Jesucristo, el Señor. Y Judas tuvo la oportunidad de no haber sido el traidor que es. Sí. Potencialmente los 12, porque le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué? ¿Seré yo? Dile quién es. Potencialmente todos dudaban porque todos eran proclives a vender al Señor. ¿Y Judas qué? Había oído las enseñanzas 3 años y medio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el énfasis principal del Señor Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne ¿qué? Es débil, se resiste. ¿Sabe que esa era la enseñanza del Señor Jesucristo? Y Él lo enseñó. Mire, Lucas 11:1 habla de este mismo pasaje. Lucas 11:1 dice, y estaba Jesús orando en un lugar. Observe, ponlo ahí en la pantalla, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1, habla del Padre Nuestro, ¿sí?
Dice que estaba Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Cuál lugar? O sea, un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también ¿quién? Juan enseñó a sus discípulos. Amado, aquel que hace discípulos, ¿qué es lo que tiene que modelarle? Oración. ¿Se da cuenta? Por eso predicar de la oración es básico, hermano. Porque tenemos que orar al Padre. ¿Cristo qué hizo? En Hebreos dice que ya no tenemos necesidad de un sumo sacerdote en la tierra. Ya no tenemos necesidad de ir cada domingo a un templo y que sacrifique y vayamos al Padre a través de un hombre. No, Jesucristo abrió el camino y tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hermano, ¿qué te impide llegar al trono de la misericordia? Nuestra pereza. El infravalorar lo que Cristo hizo. ¿Sabe que no orar es pecado? ¿Sabe que no orar es despreciar el camino que Él abrió? Es despreciar el sacrificio del Cordero Santo. Cuando usted no ora, a usted no le importa el sacrificio de Cristo. Porque Él abrió ¿qué? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ofrecer la sangre para expiación del pecado del pueblo. Y ahora usted y yo podemos ¿qué? Entrar. ¿Sabe que si estuviéramos en esos tiempos, si tuviéramos la oportunidad de entrar al templo en Jerusalén, usted como es gentil, usted ni siquiera iba a poder entrar? Yo sí, usted no. Sonríe, hermano. Cristo le ama, yo también. Entonces, vemos que David, ¿por qué cayó? Él lo escribe. Dice, antes de ser quebrantado, soberbio andaba. ¿Por qué andaba soberbio David? Porque él ganaba. Siempre ganaba. Entonces digo, ya no es necesario. Se fue Joab a la guerra con el ejército y él se levantó tarde en el terrazo y dice que estaba vagando en las redes sociales y se halló un sitio de pornografía. Ah, no, eso es en mi cabeza. Y vio a una mujer fea que se estaba bañando y le dijo, guardias, vayan por esa mujer que está... No, ¿cómo dice la escritura? Que era, ¿cuánto de hermosa? Muy hermosa. ¿Por qué cayó en la tentación? Porque no oró. ¿Dónde era el tiempo que los reyes iban a la guerra? ¿Dónde tenía que estar el rey David? Pero el domingo a las 10 de la mañana, ¿dónde andan? Digo, pudiendo estar, todo antes que el culto. ¿Y dónde vas a ser tentado a caer? Aquí no. Allá donde debiendo estar, no estás. Y la escritura dice, yo no lo digo, hermano, así que yo no soy el cocinero, nada más soy el mesero, dice en hebreo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto ves que el tiempo está cerca. No dejes de congregarte, hermano. No, es que el pastor, no, si no es asunto mío. Yo el día que ya no esté pastorando, yo voy a congregar. Si no es aquí o si me disciplina mucho aquí, me enojo y me voy. Y si soy libre, yo voy a congregarme donde quiera. ¿Sí o no? Ok. Entonces, vemos que, ¿por qué cayó David? Porque le abrió la puerta al diablo. ¿Por qué caemos nosotros, hermano? ¿Por qué cae el que está a tu lado? Porque en los tiempos que son de trato para Dios, andamos haciendo otras cosas. Y nosotros vimos en Lucas 11 que quien se acerca, quién sabe, posiblemente sea Pedro y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Amado, ¿qué le tenemos que enseñar a nuestros discípulos? ¿Quiénes son tus primeros discípulos? Tus hijos, tu cónyuge. ¿Sabe por qué sus hijos no oran? Porque nunca te ven orar. ¿Sabe por qué sus hijos nunca estudian la Biblia? Porque nunca te ven
dedicado con esta, no de que entran y que, estoy viendo la Biblia, seguro, pero en esos aparatos te envían la tentación, es la distracción. Si estamos aquí, hermano. Ok, entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le dicta a sus discípulos? Y Él le dice a sus apóstoles: lo que os digo a ustedes, a todos se los digo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Amado, si usted se considera que usted es ya un general de la iglesia, bueno, usted ya está. No, era David, hermano. Y David cayó. Dice que al ver a esa mujer que se estaba bañando, que la cual era muy... No, hubiera sido alguien no así, manda a llamar a la guardia y encierren a esa mujer que está ahí de impúdica. ¿Sí o no? Pero la llamó, tenía autoridad. ¿Qué más hizo? Se metió con ella. Y el pecado trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Se embarazó y le avisó a David. Y David, en lugar de arrepentirse ahí, ¿qué hizo? Ya iba en bajada, hermano. David ya iba, pero en derrota. Y tienes que hacer una mentira más grande para cubrir tu pecado. Dice, ok, y manda a llamar al esposo. Mentiroso. Para decirle, te mandé llamar para que me informes cómo está Joab y cómo está el ejército. Ok, bueno, quédate, vete a tu casa. O sea, él no quería nada, serio con la mujer, sino que se imagina hasta dónde estaba ya. David, conforme al corazón de Dios, hermano, pero cuando tú te descuidas, tu corazón se pone hasta abajo del diablo, hermano. El dulce cantor de Israel. Y si cayó David, dígale, me gusta eso. Dígale que está ahí a su lado. Dígale que está a tu lado. Si cayó David, pero ¿cuándo somos más proclives a la tentación? Cuando ya no hay guerra, hermano. ¿Qué hizo Dios? Mire, ¿quién es el que nos mete en las pruebas? Dios le da la tierra, Canaán, a Israel. Pero ¿por qué Dios no se las dio sin enemigos? Que la ganaran. Y después de ahí, protegió a que no acabaran a todos los enemigos. ¿Para qué? Para que no se acostumbrara a la paz. ¿Se da cuenta que aquí no es de paz? O sea, que se mantuvieran, ¿qué? Sí, comiendo y todo, pero ¿qué? Con la espada aquí. Y siguen comiendo y la fiesta y todo, pero los enemigos, y va la espada. Así es, hermano. Aquí no. La paz que buscan es la paz de los camposantos, donde anda la gente ahorita en los panteones. Así. Pero aquí no hay paz, hermano. Hay guerra. ¿Y quién la permite? Para ser probado, Dios. Dios permite. Y Dios le dice a Israel, cuídate. Observe. Que cuando entres a la tierra y comas del fruto de los árboles que tú no plantaste, y habites en casas que tú no construiste, y comas y bebes, todo, cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque lo dice en la Escritura. Cuídense, hermano, de hacerse glotones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos problemas, hermano? Aflojamos. Y el diablo dice, ahora es su espiritualidad más baja. Por cierto, estamos empezando noviembre. ¿Cómo estás, hermano, en tu fe? ¿Cómo estás en tu pasión? ¿Ya está acabando como acaba el año? En enero, pastor, va a ver que hasta se va a espantar del tipo de cristiano que vamos a ser. ¿Seguro? No dejes para mañana, hermano, es hoy. ¿Sí está ahí? Muy bien. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le decía yo que este es un
un tema, pero vea usted Lucas 22:40, habla el mismo pasaje, Lucas 22:40, ahí lo van a poner en la pantalla, pero si puede ir rápido, vaya rápido. Lucas 22:40, vea cómo dice el mismo versículo. Lucas 22:40, dice así, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, o sea, lo mismo en Getsemaní, orad que no entréis en tentación. Observe, no es que caes en tentación, entras en terreno ¿qué? Peligroso. Para que no entréis en tentación. Ahora, le decía yo que eso cuando llegué a la iglesia y a la palabra, no me cabía, porque yo digo, ¿cómo Dios nos va a meter en tentación? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios nos va a meter en tentación? Pero ya luego vamos a Santiago, ¿y qué dice? Que debemos gozarnos en medio de toda prueba. La tentación Dios la usa para que crezcamos. ¿Quién permite las pruebas, hermano? Dios. Pero dice Santiago, si usted va a Santiago, Santiago 1:13, ¿sí? Póngalo ahí, mueva Biblia, hermano. Ya le dije que diapositivas no les voy a traer, hay que hacer la destreza bíblica, se llama. Mueva su Biblia, Santiago 1:13, ¿cómo dice? Cuando alguno es tentado, léaselo al que está a su lado. Cuando alguno es tentado, ¿sí? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero dice en Mateo, ¿cuántos han leído? En el Jordán sale del bautismo Jesús de Nazaret, se oye la voz de allá arriba, ahí está la Trinidad, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y vino el Espíritu Santo, y esa fue la señal para Juan el Bautista. Después que sale, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sí. Porque él tenía que ser probado. Y él fue tentado, pero sin pecado. Amado, mire, oiga esto, no es pecado ser tentado, porque esa es nuestra naturaleza. Mire cómo voy a ir suave mejor. Usted, si le gustan los autos, ¿a quién le gustan los autos? Varones, ¿te gustan los autos? Y lo ves pasar y dices, ay. Varones, ¿a cuántos les gustan las mujeres? No es pecado ser tentado. Eres tentado, pero ¿qué? Cuando cedes a la tentación, entras en la tentación, le abres la puerta, es como un vendedor incómodo. Tú sabes, tú te asomas y dices, camisa amarilla, pantalón azul, no estoy. Pero ¿cómo es el diablo, hermano? Tú le abres y quieres cerrar y mete el pie. Y se traba la puerta ahí. Ya está dentro, ya entraste en tentación. ¿Sí me está copiando? Entonces, imagínense, hermano, este mensaje que Dios lo da. Yo digo, no, esto no le va a gustar a tu iglesia, padre. Porque quieren sermones, ¿qué? ¿Qué le dije? Sermones chiquitos hace cristianitos. Y no tienen nada, hermano. Y llega el diablo y ¿qué? Los tumba. Los tumba, hermano. Entonces Dios no tienta a nadie, diga que está a su lado. Esa tentación Dios la usa. Pero observe que a Jesucristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y es la tentación en el desierto. ¿Quién fue tentado en el desierto? Israel. Y sucumbió. ¿Sí? Pero Jesús viene a salvar. Y ahora el diablo no se va a enfrentar con el pueblo de Dios, sino con el Hijo unigénito. Aleluya, de Dios. Y lo llevó para ser tentado porque el hombre cayó. Romanos dice, entró el pecado por Adán, el primer Adán, pero vino ¿quién? Jesucristo, y él venció. ¿Fue tentado?
Sí, dice Hebreo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ser tentado, hermano, es nuestra naturaleza. ¿Cuántos son tentados a mentir? Yo sé que aquí no. Es que a veces es instintivo, hermano. Te ven los zapatos que son nuevos y te dicen, ay, qué bonitos zapatos. Son nuevos, ¿verdad? No, los boleé. La verdad, ¿por qué lo dice uno? Porque va a ver que tengo dinero y yo siempre estoy de hipócrita. No tengo. El como sufro, me decía mi mamá. De mis 8, éramos 8 hermanos, y cuando me veía me dice, mira, ahí viene el como sufro. Sí, porque no tengo, es que dice, nunca tiene. Pero lo ves que zapatos nuevos, ropa nueva. Porque no queremos decir, porque no sé qué nos van a pedir. ¿Somos tentados a qué? A mentir. ¿Cuántos son tentados a mentir, hermano? Ay, todos se quedan así, puro espiritual. Así. Somos tentados a mentir. Mira, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa eso? No tenían secretos. Pero después el pecado, ¿qué? ¿A poco le desnudas toda la finanza a la esposa? O viceversa. Hello. Mi guardadito por los días difíciles. No sé que me echen de la casa y no tengo yo ni a dónde ir. Somos tentados, hermano. Todos. Y el que diga que no está muerto. Somos tentados. Ese no es pecado. Y tú tienes que fortalecerte porque debes entender que tenemos que vigilar como centinelas porque nuestro enemigo no duerme. ¿Se acuerda que le dije que el que madruga Dios lo ayuda? Pero el diablo no duerme. Y anda como león rugiente alrededor, dice la Escritura, buscando ¿a quién? Devorar. Pero el cristiano, ¿qué? ¿Sabe que velad y orad? Ezequiel 33 habla de los centinelas. Es aquel que cuida en la noche y no se duerme. ¿Sí? Pero la iglesia, ¿cómo está? Se duerme, hermano. Sí, tiene el fusil y a veces hasta leyendo la Biblia te duermes. Estás dormido. Y no puedes. ¿Sabe qué fuerte le dice el Señor a los pastores? Dice, son como perros mudos. Dice. No ladran, no avisan. Amado, el trabajo de la iglesia, no solo de los pastores, es que vigilar. Conocer y entender los tiempos y predicar de esa manera y decirle al que te escucha y al que no te quiere escuchar. Ay, dice, nosotros somos la iglesia postrera. Sí, lo ha leído usted, lo ha visto. Somos la iglesia postrera, hermano. Estamos viviendo en ese tiempo, ¿sí? Sí está aquí todavía. Estamos viviendo en ese tiempo, amado. Y el Señor nos avisa. ¿Cómo era la iglesia? La primera iglesia, cuando comenzó todo esto, ¿una iglesia qué? Primaria, pero ahorita nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Y dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriaría. No está hablando del mundo, está hablando de los creyentes. Y él dice, velad y orad. Y dice en Mateo 24 el Señor que debemos tener mucho cuidado de qué, de no descuidarnos. Ya os lo he dicho antes, 24-25, donde dice, velad y orad para que tengamos cuidado, dice, de no caer en el deseo de la carne, ¿sí? Que no se hagan glotones, ¿sí? Ahorita lo van a poner. Dice pues, el juez, Lucas 21, 34. Lucas 21, 34.
Dice la palabra, velad y orad. ¿A quién debemos nosotros vigilar, hermano? A nosotros mismos. ¿Qué le dije? Que nuestro corazón es ¿qué? Perverso y engañoso. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? Ahí en nuestro corazón tenemos traidores, hermano, que nos sabotean a nosotros mismos. El Señor Jesús está diciendo en estos capítulos, dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día malo, el día que viene juicio, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Observe qué es lo que hacía el Señor Jesús y tenemos que hacer nosotros. Y enseñaba de día en el templo. Diga, en el día enseñaba. ¿Sí está ahí? Y enseñaba de día en el templo. Y en la noche velaba. ¿Qué hacía nuestro Señor? Hermano, el Señor era un varón de oración. ¿Sabe que el común denominador de los hombres que han hecho algo para Dios es oración? Pablo, un guerrero de oración. Pero nosotros debemos de ser como ellos, ser como Cristo. ¿Qué es ser como Cristo? ¿Qué hacía Cristo en la mañana? Enseñaba. Y en la noche, velaba. ¿Qué es velar? Es un acto de estar atento. ¿Y cuándo es que el enemigo ataca? En la oscuridad. Él se disfraza como ángel de luz. Pero él es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Y en la noche, ¿qué hacía? Oraba vigilante. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose, estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. ¿Sabe que el Señor tenía ese lugar? Qué lindo duermen. ¿Sabe que el Señor tenía un lugar especial para orar? Y siempre hemos aprendido, amado, si no tienes una hora para orar, un lugar para orar, no vas a orar. Debe de ser así, porque el Señor se le pidió que enséñanos a orar. Judas, cuando entra Satanás a su corazón, que cuando quiso cerrar, ¿quién tenía ya el pie dentro? Satanás. Y a Judas el Señor le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. ¿O no se lo dijo a Judas? ¿Y qué hizo Judas? Fue tentado, ¿por qué? Por el dinero. ¿Por qué otra cosa fue tentado? Porque empezó a despreciar a Jesús. Porque él esperaba ¿qué? Un reino aquí y ahora. Pero al ver que él se estaba despidiendo y les dijo que iba a ser matado, entonces Judas dijo, no, a mí no me gusta ese cristianismo. Y decidió sacar ventaja al hundirse ya el barco. Agarró las monedas. ¿Pero por qué? Porque no oyó que el Señor le dijo que Judas, vigila y ora. Y sobre todo, cuida tu corazón sobre toda cosa guardada. Por eso le dice, velen por ustedes mismos. Que su corazón no se cargue de glotonería. ¿Sabes que la iglesia de hoy es qué? Gozo y más gozo y qué más. Fiesta, película, esto, el otro. Amado, nosotros somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser sal. Nosotros somos llamados, amados hermanos, a decirle a las personas que estamos en los últimos tiempos. Y yo decía, un tanto en broma, le digo a mi esposa, somos la iglesia postrera. Dice, sí, pues ya de último, no, por los postres.
Porque a como le gustan los pasteles, los cumpleaños, las fiestas, una iglesia postrera. Y alguien que es postrero no tiene fuerza para la batalla, hermano. Se duerme. Vas a velar. Tienen picos, no, montañas, cordilleras completas de glucosa. La iglesia postrera. Amado, o no dice ahí, mirad también por vosotros mismos. Porque muchas veces vigilamos, pero al hermano, al pastor, a los vecinos. No, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Examínate tú, porque tú estás señalando. Piensas que por señalar a otro tú ya estás libre. No, porque haces lo mismo que señalas. Por eso, ¿quién es el enemigo que está en nuestro corazón, que le abre la puerta al diablo? Y una vez que ya entraste y ya le abrió, ¿qué? Pues vas a llorar. ¿Y cuándo es que somos más proclives a caer? Cuando salimos de las victorias. Decimos, no. Si se recuerdan de alguien, en Samuel, no lo busque, la historia, no es Samuel, es Jueces. Está 13, 14, 15 y 16, son los capítulos. Y de eso me acuerdo perfecto, porque yo lo prediqué como 50 veces a los jóvenes, era yo pastor de jóvenes. ¿Qué tiempo llevo, hijo? 1:20. Bueno. Le predicaba yo a los jóvenes y siempre hablaba yo mucho de... ¿Quién es el que mató al gigante? ¿Tipo de quién? De Cristo. ¿Sí? En debilidad a Goliat. ¿Y qué sabe usted de la historia de Sansón? En el capítulo 16 de Jueces. O sea, Dios venía sobre él y él se dio cuenta porque a su papá, a Manoa, el ángel le dijo, será nazareno desde el vientre y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces ahí radicaba su poder. Pero ¿qué pasaba con Sansón? ¿Cuál era el problema de Sansón? Que él se metía en tentación, se metía en el territorio ajeno y a él lo mataron como a David las mujeres. Sansón iba y se metía con las mujeres y allí estaba, y cuando se daban cuenta que estaba en una habitación con una ramera, lo rodeaban los filisteos y decían sobre él, y él se levantaba y ¿qué? Derrotaba a todos, hermano. Arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó y las clavó en el monte, y él decía, yo me meto donde sea y ¿qué? Yo soy como esas aves que cruzan el pantano y no se manchan, así es mi plumaje, soy cristiano de cepa. ¿De cepa? ¿Dónde vas a acabar? Amado, ¿qué hacía Sansón? Se metía en tentación. ¿Porque confiaba en qué? No, yo no caigo. Y el que diga que no va a caer, ya está. Ahora, 1 Corintios 10, mire qué hermoso. Porque Dios se lo dijo a Caín. Mira, Caín, ya fallaste y el pecado como serpiente te está acechando a la puerta. Pero algo que le dijo a él, que es para todos, tú tienes poder sobre él. Cristo nos dio libertad y poder sobre él. Pecado. Nosotros podemos vencer el pecado. Pero ¿cómo lo vences? Que seas una iglesia postrera, que seas perezoso, que vuestros corazones estén en glotonería y embriaguez. Pero yo no tomo. Pero te embriagas, ¿de qué? Fiestas, hermano. Todo embriaguez y glotonería tiene que ver con satisfacer la carne. Cuando la Escritura nos dice que debes hacer morir las obras de la carne, se llama la mortificación del pecado. Porque si, dice Romanos 8, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quién? Para los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es conforme a la carne? ¿Es relativamente, o sea, determinadamente malo el que tú veas una serie? No, hermano. Pero si solo esa es tu dieta, ¿qué va a pasar? ¿Que vas a ser soplado por el enemigo? No hay nada. Pero también no creer que porque eres tentado y siempre sales victorioso. Si José corrió en Egipto, ¿sí o no?
Y la mujer de Potifar, sé que igual era bella. Pero ¿quién estaba más firme en ese momento? ¿José en Egipto o David en su reino? José. Incluso Urías el Eteo, cuando David quiso 3 veces llevarlo a que fuera a acostarse con su mujer, le dice: líbreme, Señor, no lo haré, le dice al rey, porque todavía lo embriagó David para que se fuera, y él se quedó con los siervos en las caballerizas. ¿Y qué le dijo al rey cuando él le dijo: oye, tienes que ir a tu casa? Porque ya no sabía cómo arreglar el asunto, y le dice: líbreme, Señor, que tal cosa haga. Mientras Israel esté allá en campaña, yo esté en mi casa. ¿Quién estaba más espiritual en ese momento? Así que a mí no me importa si eres pastor, si eres predicador, si te sabes todas las predicaciones, no me impresiona. ¿Cuándo es el Padre Nuestro? Y dánoslo hoy. Yo le decía a una persona en la mañana: el Padre Nuestro se debe de hacer cada ¿cuánto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que ¿cuándo debo yo orar? Antes de que comas. ¿Sencillo o no? Ya está. El pan nuestro, usted toma en la mañana ¿qué? ¿Pan con café? ¿Huevito ranchero? Antes de que usted coma, usted tiene que pedirle a Dios: venga tu reino, glorificado sea tu nombre, venga tu reino, Dios. Oh Señor, exalto tu nombre, bendigo tu nombre, Señor, aleluya. Deja tu gloria descender, Padre. ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? Sí, pero ¿a qué hora? Antes de que comas. Porque ya cuando llegue el pan, entonces usted ¿qué dice? Bendice el pan. Pero hay gente, y yo lo he visto, y a veces, ¿a poco no has caído en eso? Nosotros no dejábamos que orara a una persona cuando nos reuníamos a hacer un trabajo y ya se compraba el pollo y todo. Decía: va a orar. Le digo: no, que no ore, porque se tiraba. Y Padre, te pido por los niños de África, y te pido. Y cuando abría los ojos, el pollo ya no estaba. No. Hay gente que solo ora: gracias, Señor, me dieron la tanda. Gracias, Señor, mi quincena. No, pues así no. Pide antes. Y la oración del Padre Nuestro, amado, a mí me da tristeza. Yo le digo, cuando Dios me dé este mensaje, dije: ay, Padre, es que esa es causa perdida. Tu iglesia no ora, Señor. ¿Por qué sé que la iglesia no ora? Porque yo no oro como debió de orar. ¿Qué pasó con Pedro, Santiago y Juan? Se durmieron, y el Señor les dice en la primera, dice: ni una hora habéis podido orar. ¿Y quiénes eran? ¿Eran miembros comunes? No, eran los generales del ejército de Cristo. Amado, y si así está el ejército, así estamos los pastores, yo no quiero ver cómo está el pueblo. Los pastores, los líderes, no oramos como debemos de orar. Nos hemos ¿qué? Vuelto glotones. Solo buscamos ¿qué? Placer. Lo que nos gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Eso es lo que va a hacer. No necesariamente, hermano, de que sea comida. No, lo que te gusta es lo que vas a hacer. ¿Cuántos tienen problemas con eso? A mí mi gozo, pues es confesar pecado, es ir a correr. Y cuando no voy, ya ando así. Y ya hago lo que sea y me salgo como chamaco en mi bicicleta. ¿Y usted? ¿Qué es lo que ¿qué le gusta? El chisme. Pues es placer también. Placer para la carne. ¿Qué otra cosa te gusta? Sí, te gusta que si te lo sirven, no vienes al culto y lo haces. Entonces, veamos el punto. ¿Puede ser quién? Pedro, puede ser Juan, puede ser Santiago, el hermano de Juan, y estar en tentación.
El Señor les dice ahí en Mateo 26, está en Marcos y está en Lucas, porque ya Judas lo iba a entregar. Y Él les dice a ellos tres, su grupo íntimo, los llevó y les dijo: mi alma está angustiada, ¿hasta cuánto? Hasta la muerte, velad conmigo, les dijo. Y Él se adelanta en el huerto de Getsemaní, su lugar para orar, y luego regresa. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Sabe qué dice en Lucas? Cuando el Señor regresa, lo dice claramente: mas ellos dormían por causa de la tristeza. Sé que ellos, obvio, estamos viendo el inicio del ministerio de estos hombres. Porque ya después Pedro, en Primera de Pedro, ayúdame allí, Primera de Pedro es 5:8 o 1:8, ahorita lo vemos. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué es lo que dice? Sed sobrios y velad. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. ¿Y cómo está la iglesia hoy día, hermano? Como un ebrio a quien dominó el vino. Tenemos que ser sobrios. ¿Cómo es que el diablo distrae a la iglesia? De fiesta en fiesta. Válidas y todo, sí, no nos vamos a meter con eso. Yo estoy hablando a los que nacieron de nuevo. Y decirte, hermano, examínate a ti mismo. Mantente vigilando, porque en tu enemigo hay un traidor. Entiéndase la metáfora. Porque dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién le abre la puerta al diablo? No, tu corazón. No culpemos ni al diablo ni a Dios. Nosotros le abrimos al diablo. Así que debemos tener cuidado, ser sobrios, no beber del vino del mundo, ser sobrios. ¿Y qué más dice? Y velad. ¿Qué es velar? Lo que estamos hablando. Vigilar. Habla de un centinela, habla de un guardia. ¿Y velad para qué? ¿O por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué más dice? Al cual resistid. Anímese, ya vamos terminando. Mire, ya ve que no lo puedo llevar mucho tiempo en unas prédicas. La gente, no ustedes están más o menos acostumbrados, pero hay gente que tiene que predicarle sermones chiquitos. ¿Qué hace un sermón chiquito? Hace cristianitos. ¿Un sermón chiquito hace qué? Cristianitos. Usted iría a una facultad y le dijera usted al facultativo: no me expliques mucho eso, yo lo que quiero es el título. ¿Qué te diría? Aquí no es así. Y después de que tienes toda la teoría, ¿ahora qué falta? Vamos al laboratorio, vamos a la práctica. ¿Y todavía? Sí. Pero nosotros somos la generación de ¿qué? Instantáneo. Y queremos sermoncitos. Y yo conozco a muchos, y ya no soy viejo de ahorita. Tengo 30 años. Ponle tú, quítale, 27, 28, predicando. Y conozco el lenguaje. Yo no me miran así. Pues la puerta está abierta, hermano. A libertad nos llamó el Señor. Aleluya. Pero ya vamos terminando. Último punto. ¿A qué le faltó que le dijera yo más? Es que son muchísimos que se descuidaron y cayeron. Y también le puedo decir actuales. Pero Sansón, me gusta Sansón. Lo aprendí de memoria porque ese era el que le gustaba que le predicara yo a los muchachos. ¿Qué hizo Sansón? Traía su pelo largo como Absalón, el hijo del rey David. Dice que cada año se cortaba el pelo. Dice de Absalón que era perfecto en su hermosura. O sea, pero cayó. Y cayó por su pelo, porque se rebela contra su padre. Y cuando lo persiguen, iba en el caballo y se le atora el cabello. Sí, por eso dicen que la oportunidad la pintan calva en el Dios de los hebreos, de los griegos,
porque tienen una cola atrás, ¿sí? Y si ya no la tomaste enfrente, tenías que agarrarla atrás. Por eso dicen la oportunidad, la pintan calva, ¿sí? Y entonces Absalón se queda atorado con su cabello, su propio cabello lo entregó al enemigo y ahí lo saetearon, ¿sí? Al hijo de el rey David. Y Sansón radicaba su fuerza ¿en qué? En su voto nazareno. No solo era el pelo largo, era que no se acercaba a cuerpos muertos, todo lo que es el nazareato, no tomaba vino, pero empezó a tentar a Jehová y como tenía una gran fuerza, él iba y se metía con las mujeres, o sea, pecaba y decía, yo sé que de esta me sacará el Señor con la fuerza que tenía. Y tentó a Jehová tanto y Dalila se dio cuenta, le ofrecieron dinero y le decía a Dalila, así como las muchachitas que te piden, ay, anda, lleva, ay, dime en qué radica tu fuerza, Sansón, dime, anda, no sé, si a mí me amarran con mimbres y esto y el otro, perderé mi fuerza. Y ya ella lo amarró y entonces le dice a los que estaban allá afuera esperando, porque él se metió a la tierra de los filisteos, porque él confiaba que él podía tentar y no caer. ¿Cuándo es que estamos más expuestos a caer? Mire, imagínense que este es el camino por el cual debemos andar. Yo conozco cristianos que no andamos aquí, andamos acá. Somos como los conductores suicidas. Y ya la aguja va y un parpadeo. Igual un cristiano que no vela, que no ora, que no se prepara, ¿está qué? En la cuerda floja. Entonces Sansón se metía porque ya confiaba en qué, que él se levantaba y era tramposo, porque la mujer le decía a Dalila, dime en qué radica tu fuerza, y ya, Sansón, los filisteos sobre ti, y él se paraba y los vencía. Y luego le volvía a decir, o sea, tanto va el cántaro al agua. Tomará el hombre fuego en su seno sin arder, caminará sobre brasas sin quemarse. Entonces llegaba Sansón ahí con Dalila y le decía a Dalila, dime, y si me hacen trenzas y con cuerdas, yo perderé mi fuerza. Y era mentira. Él se levantaba y los destrozaba. Entonces ya Dalila lo llevó. Y él le dice, bueno, mira, dice, a mí nunca me han cortado el pelo. El día que me corten mi pelo, perderé mi fuerza. Y Dalila supo, con esa intuición de la mujer, ese es ese rollo mío ya, pero nada más para que la mujer diga, ¿cómo se atreve el pastor? Me gusta provocar así. La mujer con esa astucia que la caracteriza, supo que él había confesado. Es que así es, hermano. ¿Le vas a dar al enemigo qué? Tú te entregas al enemigo. ¿Cuándo qué? Tientas. Y entonces se durmió en su regazo. ¿Y qué hizo Dalila? Llamó un ayudante y le cortaron el pelo. Ella ya sabía. Y fue y cobró las monedas como Judas. Vea todos los tipos y figuras. Le dice, ahora sí, dice. Y llegaron, lo ataron y lo amarraron a un molino, le sacaron los ojos y él allí estuvo, pero algo no se dieron cuenta ellos. El pelo le volvió empezó a salir y ahí radicaba su fuerza. El pacto de Dios, Dios lo respetó. Y entonces los filisteos que celebraban, todo el pueblo en el palacio de los filisteos y todo, hicieron la fiesta y se le ocurrió decir, traigamos a Sansón para reírnos de él. Y entonces es llevado por un muchacho y Sansón clamó a Dios. Siempre se puede volver mientras hay vida, porque su misericordia es para siempre. Preferible es que no caigas, hermano, pero si el justo cayere, ¿cuántas veces? Otras tantas lo levantará Jehová. Pero mi deseo es un grito
Hermano, esta palabra me dio el Señor. No te descuides. Vela. Ora. Y tú te conoces como yo me conozco. Yo sé dónde soy proclive a caer. El hombre, hermano. Hay hombres que yo ministro de fuera, así que me hablan. Y tienen problemas serios con la adicción a la pornografía. Serios. Nunca pensaron estar así. Y no han cometido adulterio de ejecutarlo, pero sí en esa condición. Entonces, Sansón, ciego, le quitaron los ojos. Y sale y le dice al muchacho, llévame a las 2 columnas base que soportan todo este templo. Y dice que arriba habían como 3,000 filisteos celebrando. Y entonces él clamó a Jehová y le pidió su misericordia. Y su izquierda en un pilar y la derecha en el otro. Y dice que empujó Sansón con tal fuerza que todo se vino abajo y murieron todos los filisteos juntamente con Sansón. Y dice que mató más filisteos en su muerte que en los días de su vida. No esperemos a estar así para clamar al Señor. Cuida tu voto. Dios de pactos. Dios hace pacto. Tenía pacto con David. Tenía pacto con Abraham y Abraham fue tentado. Todos van a ser tentados, pero aférrate a que es el Dios de promesas, como cantamos. Él es el Dios de pactos y Él es fiel a sus promesas, pero nosotros seamos sabios y no provoquemos a ira al Señor. Así que de donde estés, vuelve a Él. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Ya no te estés justificando. No, pero es que yo, hermano, el que confiesa su pecado. Lo que dice el 1 Juan, y se aparta, alcanzará misericordia, y Él es el Dios de toda misericordia. Él es el Dios de promesas. Amado, ya no estás como estabas al principio. Tu pasión, tu deseo de adorar, de orar, de ayunar. Nosotros estábamos en un grupo, hermano, que era ayuno y oración 2 días, 3 días, a pura agua, hermano. Pero ¿dónde están? Muchos cayeron en adulterio, ya se apartaron, ya su vida es un desorden completo. El que cree estar firme. Y 1 Corintios 10 dice, porque no nos ha dado Dios ninguna tentación que no sea humana. Amado, toda tentación es vencible. ¿Y sabes qué más dice? Y juntamente con la tentación, Dios te dará ¿qué? La salida. ¿Y para qué es la tentación? ¿Para qué es la prueba? Para que tu fe sea perfeccionada, para que tú crezcas para con Él y para salvaguardar tu propia vida. Recuerden, se llama la mortificación del pecado. Y decía un puritano, se apellida Owen, se me fue su nombre, pero él decía, si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. ¿Está ahí? No juegue, no sea juguetón como Sansón, porque eso no, triste, porque no era eso lo que Dios quería para él. Pero le concedió ¿qué? Venganza. Pero él se metió. Él perdió, ¿por qué? Porque él le abrió y se metió donde no debía de meterse, hermano. ¿Y las consecuencias? El buen nombre que gozas ahora, hermano. Qué triste es que caigamos en un pecado oneroso y vengamos a hacer ¿qué? Tropiezo para el nombre que es sobre todo nombre. Líbrenos el Señor. La paz de Dios sea contigo, hermano. Felices fiestas. Dios te bendiga este mes. No se descuide.